Muy buenas tardes. Vamos a iniciar la primera sesión, bien, para poder certificarnos como auditor interno o líder auditor en ISO 27001 de las casas certificadoras Certiprov, Certioin o Cermi. Bien. En total, las sesiones son 8 sesiones de 2 horas cada sesión. Vamos a ver conceptos teóricos, ¿no? Vamos a revisar la norma, la 27001 y también la 19011, ¿no? También vamos a desarrollar prácticas o talleres prácticos, ¿no? Que requiere todo auditor interno en ISO 27001. Vamos a revisar un caso real, ¿no? Y en conjunto vamos a desarrollar diferentes casos, ¿no? Vamos a hacer uso de diferentes plantillas, ¿no? Por ejemplo, para la auditoría inicial, para el programa de auditoría, para el procedimiento de auditoría, para el plan de auditoría, ¿no? La lista de verificación, ¿no? El reporte de no conformidades, ¿no? Y el informe final del auditor, ¿no? Las observaciones, ¿no? En fin, la lista de acciones correctivas y mejoras también, ¿no? Entonces, esta es una sesión muy, mejor dicho, estas sesiones son muy ricas en conocimiento. No solamente el alumno va a adquirir sus conocimientos para poder, digamos, certificarse como auditor interno o líder auditor, sino que el alumno también va a adquirir prácticas. Bien, se le va a enviar las plantillas, vamos a desarrollar en conjunto casos, ¿no? La cual vamos a ir involucrándolo al alumno, ¿no? Para que pueda, digamos, entender mucho mejor, ¿no? Las labores que desempeña un auditor líder o un auditor interno o un líder auditor en ISO 27001. Bien, mi nombre es Amador Alejandro Sala Foronda, soy ingeniero de sistemas con maestría en tecnología de la información por la Universidad de María de San Marcos. También eh, soy auditor interno, ¿no? He implementado y también he realizado auditorías internas en diferentes empresas privadas, ¿no? Nosotros asesoramos a empresas privadas y también a empresas que están en otros países, ¿no? Por ejemplo, en República de Panamá, en Ecuador, ¿no? En República Dominicana, en fin, en otras empresas de América Latina. Bien, la idea de estas sesiones es que el alumno no solamente adquiera conocimiento teórico, ¿no? Que es relacionado, por ejemplo, a la 27001 o 27002, ¿no? O a la 27011, sino que adquiera también experiencia práctica y también experiencia real, ¿no? Se cuentan vivencias en el día a día, ¿no? Eh, ¿Con qué objetivo? En que el alumno pueda tener una mejor visión con respecto a las actividades que desarrolla un auditor interno o un líder auditor en ISO 27001. Bien, pero las clases son enriquecidas en conocimiento. Ahí están los precios, si alguien está interesado en certificarse. Estos precios que le estoy mencionando incluye el taller o los talleres prácticos, incluye la capacitación profesional, incluye también la certificación y la asesoría de tu humilde servicio. Bien, el alumno puede seleccionar o bien Certioin, o bien Certipro, o bien Cermin, ¿no? Cermin es una casa certificadora holandesa con sede en Ámsterdam, Holanda, ¿no? En Europa, ¿no? Es muy reconocida internacionalmente. Certiprov y Certioin son casas certificadoras americanas con sede en Miami, USA, ¿no? Y todas las clases certificadoras son prestigiosas. Bien, el alumno selecciona cualquiera de ellas. Ahí está el precio. Ahí están los datos de contacto. Mi nombre es Omar Alejandro Sala Foronda. Pueden visitar el website que es www.colegio.com, que también vamos a revisar en esta primera sesión. Ahí está mi WhatsApp, también 9326162, ¿no? A quien está interesado, nosotros le podemos brindar promociones especiales, ¿no? Pueden revisar también el website de Colcitec, mejor dicho, el homepage, ¿no? En Facebook.
¿no? Pueden revisar el canal de YouTube también, de Colchitec.com, también Twitter, ¿no? E Instagram, ¿bien? Bien, entonces vamos a iniciar. Todo auditor interno en ISO 27001 tiene que conocer la norma 27001, la 2003, ¿no? Que actualmente es la que está en vigor, ¿no? La que muchas empresas usan. Entonces, tiene que haber, todo auditor interno también tiene que tener experiencia en haber implementado un sistema de gestión de información, tiene que haber realizado muchas o más de una auditoría, ¿no? En diferentes industrias, ¿no? ¿Bien? Tiene que estar certificado, en fin. Entonces, nosotros nos vamos a preparar para poder certificarnos, pero paralelamente vamos a adquirir la destreza práctica, ¿bien? Y también paralelamente vamos a contar experiencias. ¿Bien? O yo les voy a contar mi experiencia como auditor o como implementador, ¿no? Bien, entonces, esto es la norma, ¿no? La 27001. Está compuesto de 10 numerales, de numeral 1 al numeral 10, y después estos numerales, perdón, a partir del 4, del numeral 4 al numeral 10, son certificables por la norma, ¿no? Por la versión 2001. Cuando una empresa desea, digamos, certificarse y acreditarse internacionalmente, tiene que estar, digamos, documentado, ¿no? Entonces, esta estructura general de la norma eh, está alineada al ciclo de mejora continua de IBM, ¿no? Está compuesta, por ejemplo, esta estructura en 4 fases: la fase de planificación, la fase de ejecución, la fase de verificación y la fase de mejora continua. En la fase de planificación tenemos el numeral 4, ¿no? Eh, que es el contexto de la organización, eh, numeral 5, que es liderazgo, el numeral 6 es planificación, el numeral 7 es soporte, el numeral 8 es operaciones, el numeral 9 es evaluación de desempeño y el numeral 10 mejora continua. El numeral 4 está compuesto, para poder entenderlo, se refiere al contexto interno y externo de la organización. Se refiere también a las expectativas o requisitos, ¿no? De las partes interesadas, tanto de los clientes como los proveedores, ¿no? Como los socios, ¿no? O también como los colaboradores, ¿no? Eh, Después nos indica el alcance del sistema de gestión de la información. Hay que definir el alcance también. El numeral 5 tiene que ver con el liderazgo de la organización, ¿no? El compromiso y el liderazgo de la organización y de la alta dirección. Tiene que ver bastante con el desarrollo de las políticas, ¿no? Y cómo estar organizado, digamos, los roles, ¿no? Que van a poder, digamos, desempeñar una función, ¿no? Dentro de las actividades que están dentro de la fase, ¿no? Por ejemplo, dentro de la planificación tenemos diferentes actividades. Entonces, esos roles, con esas responsabilidades, tienen que estar documentadas en el nivel 5, ¿no? Ahí, y con autoridades. El punto 6 tiene que ver con riesgos y oportunidades, tiene que ver también con objetivos de seguridad de información. El numeral 7 ya tiene que ver con los recursos que se necesitan para poder implementar, con las competencias, con las conciencia o con un plan de concientización. Tiene que haber un plan de comunicación también entre todas las personas que van a implementar, y todo tiene que estar documentado, ¿no? Esa es la información documentada. ¿Bien? El número 8 ya tiene que ver, digamos, con una evaluación de los riesgos de la información, ¿no? Y también tiene que ver con la implementación de las políticas y la implementación de los procedimientos de esa información. El número 9 tiene que ver, digamos, con la evaluación de los riesgos de la información, ¿no? Tiene que ver acá con temas de indicadores, ¿no? Acá en el punto 9, la idea o el objetivo es demostrar que el SXI responde a la organización. El punto 9 también tiene que ver con la auditoría interna, ¿no? Actividades de una auditoría interna. El punto 10 tiene que ver con el tema de la mejora continua del SGCI, ¿no? En el punto 9, el auditor interno puede haber identificado 5 no conformidades. El punto 10 es justamente eh,
mejorar el SGCI. ¿De qué manera? Haciendo que esas no conformidades se conviertan en conformidades, ¿no? Pero hay que monitorear y tiene que haber una revisión por la alta dirección. ¿Bien? Entonces el auditor interno ya sabe en cada numeral qué necesita documentar. Ya debe saber, porque el auditor interno ha implementado en diferentes industrias un sistema de gestión de su información. También ha desarrollado auditoría interna, ¿no? O sea, ha desarrollado las actividades, ha participado en las actividades. Entonces, en el punto 4, que es contexto de la organización, vemos el 4.1, que es conocimiento de la organización y su contexto. Entonces, el auditor ya sabe qué documentos se necesita para documentar el 4.1, ¿no? Le va a solicitar la organización, necesito yo, como auditor interno, un documento, un procedimiento puede ser, o una circular, ¿no? En la cual esté plasmado el conocimiento de la organización y su contexto, ¿no? Por ejemplo, toda la organización, la estructura de la organización, el análisis de FODA, ¿no? Tengo que conocer quiénes son mis proveedores, quiénes son mis agentes externos, mis agentes internos, ¿no? Y me puedo guiar de la ISO 31, ¿no? Pero el auditor solicita esa información, ¿no? Después en el 4.2, necesidad y expectativa de la parte interesada. Ahí también yo necesito, como auditor interno, yo voy a requerir esa información, que esté todo bien documentado. Acá la pregunta es, ¿dónde están plasmados los requisitos de la parte interesada, ¿no? Necesidad y expectativa de la parte interesada en los contratos. Contratos con proveedores, contratos con clientes, contratos con socios, contratos con los colaboradores, ¿no? Ahí está plasmado necesidad y expectativa de la parte interesada. El número 4 es contexto de la organización. Determinación del alcance del SGCI, el auditor también solicita toda esa documentación, ¿no? Necesita saber cuál es la documentación del alcance del SGCI, ¿no? En el numeral 4 de control de organización tenemos 4.4 SGCI, ¿no? Acá el auditor solicita ya toda la documentación del SGCI, todo lo que está documentado, ¿no? Lo solicita en este punto. ¿Con qué fin el auditor solicita todos los procedimientos? Con el fin de identificar, digamos, no conformidades, con el fin de identificar observaciones, y esas observaciones tienen que estar alineadas o asociadas a recomendaciones. Esas recomendaciones en sí son acciones correctivas. Bien, el auditor también identifica no conformidades. Esas no conformidades también necesitan acciones correctivas para poder convertir o transformar no conformidades en conformidades. Es por eso que el auditor necesita que todo ya esté bien documentado, ¿no? El auditor solamente solicita información. Esa información que está compuesta por políticas y procedimientos es justamente los criterios de auditoría, ¿no? El auditor, digamos, va a identificar no conformidades. Lo puede identificar por 3 métodos, ¿no? Uno, revisando la documentación. Otro, entrevistándose con el auditado, ¿no? A través de la comparación va a identificar ahí también no conformidades. Y lo otro es haciendo una auditoría in situ, ¿no? Yendo, por ejemplo, a las instalaciones, y ahí el auditor puede tomarle fotos, es una evidencia objetiva. Bien, entonces hay 3 caminos, ¿no? El 5.1, liderazgo y compromiso, el auditor le interesa que todo esté bien documentado, ¿no? Y que tenga firma y sello de la alta gerencia, que debe un alto compromiso. Número 5 tiene que ver con la política, tiene que haber una política de información, ¿no? La cual sea revisada, sea aprobada, sea difundida, ¿no? Y publicada y comunicada, ¿no? Por todas las personas interesadas. 5.2 es justamente la política de información, que debe estar disponible como registro documentado, comunicarse dentro de la organización, divulgación y estar disponible para las partes interesadas según sea necesario y o aprobado. Bien. Después de esta parte teórica, muchachos, en esta primera sesión, vamos a revisar o vamos a hacer una auditoría inicial. Bien, una auditoría inicial y posteriormente vamos a revisar el website de Coditexact para que ustedes vean ahí, digamos, los precios de las certificaciones, ¿no? Las promociones. Bien.
En el numeral 5 tenemos 5.3, roles, responsabilidad y autoridad en la organización. El auditor solicita también documentación de este punto. Esto, por ejemplo, roles, responsabilidad y autorización de la organización, ¿dónde está esa información? En las políticas de la información, ahí está toda esa información, ¿no? El número C tiene que ver con gestión de riesgos, ¿no? Entonces el auditor solicita todo el procedimiento de gestión de riesgos, evidencia de que se han desarrollado se han hecho investigación de riesgos, análisis de riesgos, evaluación de riesgos y tratamiento de riesgos. Eso solicita todo eso el auditor. El resultado del número 6 es justamente la declaración de aplicabilidad, donde van a estar todos los controles que la organización necesita para poder, digamos, proteger sus activos, ¿no? Bien, y al final tenemos tratamiento de riesgos de información, ¿no? Cuyo riesgo es la declaración de aplicabilidad. El auditor solicita también esta información, que es muy importante, ¿no? Lo que quiere saber el auditor en este punto es si todos los controles de la declaración de aplicabilidad se han implementado, ¿no? Y si no se han implementado, ¿por qué no se han implementado? ¿Bien? Entonces, riesgos. Este es un punto muy importante que tiene que conocer bien el auditor, ¿no? Porque riesgos lo encontramos en todas las actividades que desarrolla un auditor, ¿no? Y una descripción de riesgos de información. Entonces, en gestión de riesgos de seguridad está asociado bastante a esta palabrita, que es ingeniería social, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, este tema de ingeniería social es aprovechado por las amenazas para poder, digamos, identificar vulnerabilidades y a través de esas vulnerabilidades, digamos, atacar un activo, ¿no? Entonces, todo auditor tiene que, digamos, solicitar alguna evidencia. ¿A quién le solicita? Al área de información. Le solicita alguna evidencia si ha habido una incidencia relacionada a este tipo, ¿no? En ingeniería social. Hay diferentes tipos de ataques, por ejemplo, por inteligencia social. Tenemos ataque por autoritarismo, el ataque a provecho del desconocimiento, ataque hacia la vigilancia, ataque por persistencia, ataque tipo 10, ataque por fuerza bruta, ataque utilizando sobornos, ataque del pastorcito mentiroso, ataque de viaje al des y ataque de cuesta. Bien, también tenemos diferentes películas que nosotros hemos tratado de ver, digamos, en el cine, y justamente que están involucrados en el tema de ingeniería social, ¿no? Por esta película que está. El numeral 6.2 tiene que ver con objetivos de seguridad de información y planes para lograr. ¿Por qué es muy importante los objetivos de seguridad de información? Porque los objetivos de seguridad de información, si se demuestran que son eficientes, son efectivos, entonces esos objetivos están asociados a la política de la seguridad de información, ¿no? Entonces, si cada objetivo tiene métrica, y cada métrica, ¿no? tiene una meta. Si se cumplen esas metas de todos los objetivos, entonces esa política responde a la organización. Por eso es que el auditor solicita toda esta información. Solicita los objetivos de seguridad de información, o la política de información, y solicita el plan para implementar, ¿no?, esos objetivos de información. Solicita las métricas asociadas también a los objetivos de información. Bien. En el numeral 6 tenemos planificación, objetivos de información y planes para lograrlo. Es algo recordar, por ejemplo, que en el curso de implementación, nosotros también es un taller, ¿no? Que está compuesto, digamos, de diferentes plantillas del taller, ¿no? Que, por ejemplo, son 64 plantillas, ¿bien? Y tratamos de documentar todo, ¿no? Porque para implementar hay que documentar bastante información. Nosotros ya contamos con esas plantillas, ¿no? Y en las sesiones nosotros eh, hacemos un caso práctico, ¿no? Y el alumno se va guiando ese caso práctico para que pueda, digamos, realizar su propia implementación de ese diseño, ¿no? Bien. En el numeral 7, el auditor solicita un documento al cual indique cuáles son los recursos que se han usado para la implementación, los roles y las responsabilidades, ¿no? Las competencias, ¿no? Y la toma de conciencia. La toma de conciencia tiene que ver, por ejemplo,
esto se va bastante con la responsabilidad, con el compromiso de todos los colaboradores, para que de alguna manera ellos se sientan comprometidos, ¿no? Para poder identificar riesgos, vulnerabilidades, ¿no? E informar a la alta gerencia o a la área de información. ¿Sí? La idea es que un SPSI debe proteger los activos, pero si los colaboradores no participan, ¿no? En su elaboración, o inclusive después de su elaboración, entonces no va a tener ningún sentido elaborar un SPSI. ¿Sí? Soporte tiene que ver también con el tema de comunicación, ¿no? Tiene que ver bastante, tiene que haber un plan de comunicación, ¿no? La cual se indique, por ejemplo, el contenido de la comunicación, cuándo se va a comunicar, a quién va a comunicar, quién debe comunicar, ¿no? Los procesos para llevar a cabo la comunicación. ¿Bien? Y todo tiene que estar documentado. El SI tiene que estar todo documentado y eso solicita el auditor. ¿Bien? Acá, por ejemplo, tiene que haber un documento que indique cuál es el formato de los documentos del SGCI. También el título, la fecha, autor, referencia, ¿no? El formato, todo eso, ¿no? También tiene que estar con información documentada, ¿no? Todo tiene que estar documentado. Bien. Eh, Después, en la operación ya tiene que ver ya con la implementación de los controles, los procedimientos. El auditor solicita todos los procedimientos, todos los controles, ¿bien? Entonces, nosotros como ya contamos con las puntillas, como ya tenemos un caso completo, ¿no? El número 8 tiene que ver también con la evaluación de los riesgos y también con el tema de tratamiento de los riesgos. Ojo que están asociados, ¿no? Están bastante relacionados. Evaluación de los riesgos y de la información y tratamiento de riesgos y de información. La evaluación 9 tiene que ver con temas de indicadores, métricas, KPIs, ¿no? Que va a ser mucho para darle seguimiento, medición y evaluación de cada indicador, ¿no? Acá interviene bastante también la actividad del auditor interno, ¿no? ¿No? Entonces, acá también ese es un tema muy importante del auditor interno, ¿no? Justamente nosotros, en este punto, nosotros ya está asociado bastante al auditor interno, ¿no? Tenemos que desarrollar un programa de auditoría, un plan de auditoría, tenemos que conocer un procedimiento también de auditoría, ¿no? Y todos los recursos que necesita un auditor interno para poder desarrollar exitosamente sus actividades de día a día. ¿Bien? Esto también tiene que ver con la revisión por la dirección, también ellos tienen que estar comprometidos y revisar toda la documentación, todas las incidencias que pueden haber en el día a día, ¿no? Acá tiene que ver el punto 10 con las no conformidades y acciones correctivas. Nosotros lo vamos a revisar eso con ejemplos. ¿Sí? Acá solamente en este punto estamos revisando nomás parte de la, ¿no? Teórica, ¿no? Pero se recomienda que el alumno haya llevado ya un curso de implementación en ISO 27001, ¿bien? Porque más las actividades son prácticas que teóricas en auditoría interna. ¿Sí? Acá se necesitan no conformidades y también se identifican cuáles son esas acciones correctivas, ¿no? La mejora, ¿no? Entonces, nosotros vamos a verlos con ejemplos, con casos para poder entenderlo mucho mejor, ¿no? Entonces, el auditor solicita, por cada punto solicita información, ¿no? Solicita información, información. ¿Bien? Entonces, el anexo A tiene que ver, digamos, con los controles, ¿no? Pero estos controles nacen de la declaración de aplicabilidad. Y esa declaración de aplicabilidad nace de una gestión de riesgos. ¿Bien? Y acá estamos hablando ya de las auditorías. Bien, entonces, pero para poder continuar, vamos a ver el tema de la auditoría inicial, que es muy importante, ¿no? Entonces, vamos a revisar acá, ¿no? Un caso, por ejemplo, ¿no? Bien, acá, por ejemplo, tenemos un caso real, ¿no? Estos son, digamos, los recursos que necesitamos, los documentos del caso, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es un autodiagnóstico, cómo está nuestra organización. Necesitamos también un plan de auditoría, un procedimiento por auditoría interna, un programa anual de auditoría interna,
Un proyecto de auditoría también, necesitamos auditoría, ¿no? Ahí tenemos también las no conformidades, la lista de verificación, las acciones correctivas y mejoras. Bien, el taller consiste en cada uno de estos puntos. Hoy día vamos a ver autodiagnóstico. Entonces le damos clic. Entonces vamos acá, le damos aquí, por ejemplo, ahí está, diagnóstico. Bien, entonces se necesita, ¿no? El auditor interno necesita saber si realmente la organización está cumpliendo con los requisitos de la norma. Entonces va a tener que revisar punto por punto. Podemos sacar un formulario para autodiagnóstico nivel 1. Política de seguridad, organización de la seguridad, administración de activos, ¿no? Seguridad de recursos humanos, seguridad física y del ambiente, ¿no? Gestión de comunicaciones y operaciones, ¿no? Control de accesos, sobre el mantenimiento de los sistemas, organización de incidentes, gestión de continuidad de negocio, en fin. Entonces, el cumplimiento, ¿no? Entonces, conforme vamos a marcar y verificar si existe o no existe la información, estas son, digamos, imágenes digamos que van cambiando, ¿no? Van cambiando conforme vamos nosotros viendo la información. ¿Bien? Acá hay un resultado general, ¿no? Y también hay por grupos, ¿no? Política de seguridad, organización de la seguridad, ¿no? Control de activos, en fin. Entonces vamos a revisar, vamos a desarrollar, por ejemplo, este caso, ¿no? Todo editor interno, antes de desarrollar su actividad, necesita, por ejemplo, saber si la organización cuenta con alguna documentación o no. Entonces, digamos, este es como un checklist, ¿no? El auditor al comité de auditor de la organización les hace estas preguntas, ¿no? Y también le solicita información en caso sea verdad. Por ejemplo, en política de seguridad, el auditor pregunta, ¿existen documentos de política de seguridad e información? La respuesta puede ser sí. Si existe sí, tiene que adjuntar la evidencia. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Existen normativas relativas a la información? Sí existe. ¿Existen procedimientos relativos a la información? Ah, también existe. ¿Existe un responsable de políticas, normas y procedimientos? No necesariamente, porque puede ser de que sea un asistente responsable, ¿no? Pero asumamos que es un asistente, entonces no tiene. ¿Existe mecanismo para la convención de ustedes de las normas? Sí, debe haber. Y hay que darse cuenta que a todo lo que le damos verdadero tiene que tener una evidencia objetiva. Puede ser un correo, una foto, ¿no? O un documento. ¿Existen controles regulares para verificar la política? Vamos a suponer que sí, ¿no? Que indica que este proceso, por ejemplo, tiene 83%, ¿no? Y sí contiene la información. Y no tenemos el 16%, ¿no? Y así vamos con cada pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿existen roles de responsabilidad definidos para las personas implicadas en la seguridad? ¿No? Supongamos que sea así. ¿Existe un responsable encargado de evaluar y adquirir y cambios de información? Supongamos que sí. ¿La división y las áreas de organización participan en temas de seguridad? Supongamos que sí. Pero falso. Después, ¿existen programas de formación y seguridad para los empleados que y terceros? Supongamos que sí. Bien, y así se va cambiando, ¿no? Los valores. Vamos a ver uno más. Administración de activos. ¿Existe un inventario de activos actualizados? Sí. El inventario contiene archivos de datos, software y equipos servicios. Más o menos que así. Se dispone de una clasificación de información sobre la actividad de la misma. Vamos a suponer, dejarlo así. ¿Existe un responsable de los activos? Sí, debe haber un responsable de los activos. ¿Existe procedimiento para clasificar información? Bueno, ¿existe procedimiento para etiquetar información? Bien, conforme vamos nosotros marcando, se va actualizando los gráficos. Ahí está. Resultado general, ahí está, ¿no? Después, en política de seguridad, por ejemplo, ¿no? Acá está actualizado. Hacemos sí un 15% y un no 85%, ¿no? ¿No? En política de seguridad también tenemos un 17%, tenemos un sí un 83% y un no 17%. ¿Sí?
Entonces se van actualizando, ¿no? Todo se va actualizando. ¿Sí? Todo se va actualizando. ¿Sí? Entonces, con esto el auditor, a través de esta herramienta, ¿no? Se da cuenta de realmente qué es lo que está documentado y qué es lo que no está documentando, ¿no? Qué es lo que falta, ¿no? Y qué es lo que no está faltando. ¿Bien? Entonces, esta es una auditoría inicial que emplea el auditor. Es muy importante, ¿no? Que el auditor conozca. Es una herramienta de autodiagnóstico, ¿sí? Para auditoría interna. Muy bien. Entonces, después de esto, ¿qué más se va a desarrollar? Por ejemplo, el auditor necesita desarrollar, eh, desarrollar el programa de auditoría, necesita desarrollar el procedimiento de auditoría interna, necesita desarrollar el plan de auditoría, ¿no? El reporte de no conformidad, en fin, averiguar desarrollar una serie de plantillas, ¿no? Nosotros en las sesiones, en las sesiones que van a corresponder, ahí nosotros vamos a tocar esos temas. ¿Bien? Vamos a tocar esos temas porque acá tenemos varios talleres. Por ejemplo, un taller de acciones correctivas y mejoras, otro taller de plan de auditoría, otro taller de procedimiento por auditoría interna, otro taller para programas de auditoría interna, otro taller para proyectos de auditoría interna, otro proyecto para reporte no conformidad, otro taller para auditoría de verificación. Bien, entonces, eso lo vamos a ir viendo conforme vamos avanzando en las sesiones. ¿Bien? Ahora les invito, por ejemplo, a revisar el website de Qualitec, ¿no? Por ejemplo, este es el website, qualitec.com, ¿no? Entonces, pueden revisar promociones, webinars o una serie de información, ¿no? Incluso, por ejemplo, tenemos cursos de Pro, Join, Termin, Join Studies, ¿no? Por ejemplo, revisemos los cursos de Sergey, ¿no? Entonces, acá pueden apreciar diferentes imágenes, ¿no? Con su precio. Para el cual interno está 90 dólares. Ojo que estos cursos, o sea, estos precios que están acá es sin capacitación. Nosotros, por 30 dólares más, estamos capacitando a personal por cada curso. Por ejemplo, si alguien desea capacitarse en auditor interno, ¿no? Les cuesta 90 más 30 dólares, o sea, 120 dólares, ¿no? Por cada curso. ¿Sí? Ya resuelve el curso también, ahí. ¿No? Ahí está. Bien. Listo, muchachos. Entonces, ahí está también. ¿Listo? Nosotros, en estas sesiones, nosotros vamos a desarrollar un caso práctico. Es real el caso, ¿no? Y es muy enriquecedor. El alumno está ahí bien comprometido. Ya tenemos muchas personas, o muchos alumnos, perdón, que ya se han certificado, han participado del taller y yo les invito a que sigan, ¿no? Que se manipulen, que se inscriban. Las sesiones son personalizadas, ¿no? Son 16 horas, el alumno indica la frecuencia, indica el inicio. Bien, esa es la característica, eso es, digamos, nuestro diferencial, ¿no? Las sesiones son personalizadas, el alumno decide cuándo inicia y con qué frecuencia. Nosotros le asesoramos en todo, en los talleres, le asesoramos en las capacitaciones, ¿no? En todo el proceso de certificación. Bien, el alumno elige como certificada certificadora, puede ser CertiPro, CertiJoin o Certi. Bien, listo muchachos, esto ha sido todo el día. Y los que están interesados me escriben un correo a amador.gmail.com para yo poder, digamos, brindarle una promoción especial. Tenemos para nuestros 5 primeros alumnos en el mes de agosto. Bien, con precio muy cómodo. Incluye capacitación, taller y certificación. Listo muchachos, nos vemos, muchísimas gracias.